en la mesa 4, la última mesa de este foro, que es sostenibilidad y medio ambiente. Les doy la bienvenida a todos y a todas. El día de hoy tenemos 3 ponentes. Vamos a iniciar con la ponencia del doctor Juan Alberto Gran Castro, pero antes de cederle la palabra, me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Juan Alberto Gran Castro es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y licenciado en Gestión y Economía Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. También ejerce como consultor independiente en proyectos ambientales orientados a la incidencia social. Sus líneas de investigación se vinculan con las implicaciones del cambio climático en contextos urbanos. Trabaja con temas de vulnerabilidad social y reducción del riesgo a desastres desde un enfoque de justicia ambiental y ecología política. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Les cederé la palabra y les pediré a él y a los 3 ponentes, por favor, que van a tener 12 minutos aproximadamente para hablar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Había preparado unas diapositivas, no sé si se pudieran proyectar a lo mejor. Muchas gracias. Sí, están en PDF, a ver si se alcanza a ver un poquito. Muchas gracias. Bueno, pues lo que yo quisiera compartirles el día de hoy son algunas generalidades vinculadas a la problemática de cambio climático, digamos de lo general a lo particular, un poquito en relación a lo que está sucediendo en México y después ya situado en Jalisco. Realmente son algunos datos muy generales, muy amplios, cuestiones que quizá ya hayamos escuchado o que nos parezcan muy familiares. Entonces voy a abordar algunos datos y después a comentar algunos puntos específicos, digamos como a modo de discusión, que me parece que es importante para seguir problematizando y entendiendo mejor de qué va esto del cambio climático. Entonces, bueno, quizá no sea novedad para la mayoría, realmente estamos en una situación, en un escenario en donde el incremento de la temperatura pues va a la alta en términos digamos del promedio a nivel global, ¿verdad? Sabemos que en los últimos 50 años las temperaturas promedio en el país han aumentado aproximadamente en 0.85 grados centígrados, cuestiones que ya hemos estado incluso viviendo en diferentes regiones con impactos muy particulares. Esto significa un poquito en términos de impactos que del 99 al 2017 el 91% de los recursos vinculados a la declaratoria de desastres en México han sido destinados a eventos climáticos, es decir que el gasto que nos genera la situación vinculadas con el incremento de ocurrencias de desastres están en su mayoría relacionados con el cambio climático. También cabe mencionar que durante este periodo, por cada desastre geológico, por ejemplo sismos, hubo al menos una ocurrencia de 13 desastres relacionados con el clima y su costo fue 10 veces mayor. Actualmente contamos en México con 480 municipios del país que se encuentran en al menos una situación de condición de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahorita un mapa en la siguiente. Yo puedo moverla aquí, aunque sea como en PDF. Sí, muchas gracias. Aquí vamos a ver este mapita en donde pues encontramos estas condiciones de vulnerabilidad, en donde al menos 1.448 de los municipios del país se consideran con valores altos o muy altos de vulnerabilidad frente al cambio climático, ya sea vulnerabilidad ante inundaciones, ante el incremento de enfermedades vectoriales como podría ser el dengue, olas de calor, etcétera. Entonces, bueno, realmente buena parte de nuestro país se encuentra en condiciones preocupantes en relación al cambio climático.
En Jalisco, pues el panorama evidentemente es muy similar. También estamos viviendo un aumento de la temperatura media anual de, en promedio, 0.48 grados centígrados desde el 60 hasta el 2014. Y se sabe que las regiones, donde se encuentra localizado principalmente este aumento de temperatura son las regiones norte, Altos Norte, Sur, Centro Valles y Ciénega. Bueno, en términos de proyecciones, como también comentaba hace un momento, seguro nos parece familiar y lo hayamos escuchado en noticias, en reportajes, pues la proyección es que esta temperatura tienda a aumentar con el paso del tiempo. Para el 2040 se espera que el promedio de la temperatura anual vaya de 0.4 a 1.3 grados centígrados, con pues esta alza generalizada, lo cual también nos va a traer una tendencia en términos del aumento de la ocurrencia de desastres, riesgos vinculados al clima. Cabe mencionar que desde 1970 la mayor ocurrencia o presencia de fenómenos o amenazas vinculadas al clima, como son los fenómenos hidrometeorológicos, en Jalisco están principalmente ubicados en términos de inundaciones. Es, digamos, como la principal situación o reto que estamos enfrentando. Para hablar un poquito ya más en particular en relación justo a estos retos, ¿qué significa, no? Todo esto del aumento de la temperatura, qué significan todos estos elementos, estas menciones vinculadas a la vulnerabilidad, etcétera. Al menos en Jalisco me parece que sería importante que comentáramos o mencionáramos estos, 3 retos con un extra por ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso de suelo y la alimentación. Sabemos que con este incremento de temperaturas vamos a estar enfrentando, la humedad del suelo va a reducir y por lo tanto vamos a tener problemáticas vinculadas a sequías y otros fenómenos que van a impactar directamente con la producción de alimentos y también el alza de incendios forestales. Ese es un reto que tenemos que tener en cuenta, el uso de suelo y la alimentación. Otro reto está vinculado con la salud humana. Las altas temperaturas van a favorecer o están favoreciendo ya actualmente el incremento de enfermedades respiratorias, transmisión de vectores, sobre todo en dengue, que tuvimos muchos casos en Jalisco en esta temporada de invierno, en diciembre, en enero, lo cual es, se podría mencionar, atípico. También propagación de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y urinarias. En términos de riesgos y ocurrencia de desastres, pues bueno, también como ya dijimos hace un momento, las inundaciones han sido desde al menos los 60, 70 en Jalisco un problema importante y evidentemente con este incremento de temperaturas, variabilidad climática, pues vamos a tener una ocurrencia más presente de estos eventos, inundaciones y también de olas de calor en contextos urbanos, ¿no? Ese es un reto que hay que atender. Y vale la pena mencionar, un extra como un cuarto reto que tiene que ver con las relaciones de género en este contexto, ¿no? Habrá que considerar, evidentemente, cuál es la vulnerabilidad de los roles que se están jugando en términos de género, particularmente en el contexto de lo que se vive siendo mujer en situación de desastres, ¿no? Cuáles son los roles, los espacios que van a estar agravando una situación que limita el acceso de recursos, de programas, de decisiones vinculadas a la alimentación, al cuidado de la salud, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo afrontarlo? En términos generales, evidentemente, cuando hablamos de cambio climático, pues estamos hablando de una situación muy compleja, ¿no? Como ya vimos, en realidad el problema es sumamente amplio y envuelve diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, no hay una sola respuesta y a modo de tentativo en términos de toma de decisiones, de estrategias, pues es importante que consideremos el fortalecimiento de la infraestructura y de la vinculación de recursos para la gestión de riesgos, sobre todo en zonas de alta marginación. Esto sería muy importante, ¿no? En zonas que pues están en condiciones de pobreza, que la vivienda es inadecuada, que se tienen este tipo de retos respecto al acceso al agua, etcétera, ¿no? Habría que fortalecer este elemento. Muchas de las inundaciones o de este tipo de riesgos están más vinculados muchas veces con esta falta de infraestructura y de recursos
más que a la ocurrencia propiamente de la inundación como tal, ¿no? También es importante promover la justicia socioambiental en la formulación de programas y planes de acción climática. Eso quiere decir que se empiecen a tomar decisiones orientadas a garantizar la reducción de la vulnerabilidad desde la disminución de la desigualdad, ¿no? Es decir, que podamos, digamos, acortar esta brecha y también promover la acción climática, pero desde la mejora de las condiciones de vida de la población, mejorar la vivienda, mejorar los espacios urbanos, mejorar términos, cuestiones que tienen que ver con el afrontamiento de los riesgos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, empezar a pensar el cambio climático no nada más desde la reducción de gases de efecto invernadero, que es quizá como el elemento más prioritario, sino desde la justicia socioambiental, por ponerlo de alguna manera. Y claro, intervenir en tecnología, educación, cooperación internacional, sobre todo enfocada a fortalecer las capacidades de adaptación en instituciones clave, ¿no? Instituciones como el sector, vinculadas al sector salud, instituciones vinculadas otra vez a vivienda, entre otros elementos que resulten prioritarios, ¿no? Entonces, bueno, eso va un poquito en términos de retos y potenciales líneas de acción. Y me gustaría cerrar simplemente con una reflexión en torno al cambio climático como un problema inacabado, ¿no? Como algo que realmente todavía seguimos construyendo. Si bien ya han pasado varios años, varias décadas en donde hemos estado hablando de este tema, pues aún es importante que sigamos reflexionando sobre qué significa y cuáles son los alcances del cambio climático, ¿no? Es importante considerar, sí, los gases de efecto invernadero en la problematización de este enfoque, pero pues que no se quede en ese ámbito de reducir el problema a la emisión de estos gases, ¿no? Sino que tiene que ver con todos estos otros elementos de riesgos, de vulnerabilidades, de condiciones de vida, de desigualdad, etcétera, ¿no? Es importante que entendamos qué es y qué no es el cambio climático. Muchas veces es una palabra que se utiliza mucho en el discurso y se dice ahora que pues todo es culpa del cambio climático, ¿no? Todo tiene que ver con cambio climático. Y hasta cierto punto sí hay una relación o correlación, como podríamos decir, pero no siempre va a ser una causalidad, ¿no? Eso quiere decir que el cambio climático va a estar vinculado a estos fenómenos, a estos problemas, pero no va a ser la causa, ¿no? Entonces es importante reflexionar en eso. ¿Cuáles son las causas de que, por ejemplo, tengamos impactos vinculados a las inundaciones? Pues sí, el cambio climático influye, pero tal vez la causa tiene que ver más con, otra vez, estas inadecuadas condiciones de vida, con la desigualdad, con cuestiones de injusticia social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que criticar la acción climática que promueve la mitigación y la adaptación, que digamos fortalece o perpetúa el status quo, es decir, estas medidas de adaptación que de repente pues están situadas en zonas que no requieren atención, en zonas que probablemente no es necesario intervenir y empezar a pensar en esos sectores clave, ¿no? Como comentábamos hace un momento, en zonas marginadas, en sectores agropecuarios, en la cuestión vinculada a los roles de género, etcétera, ¿no? Entonces, mitigación y adaptación para quién y para quiénes es importante que lo cuestionemos. Y finalmente, pues bueno, preguntarnos si existen alternativas, otra vez vinculadas, aquí es la propuesta un poco, a la reducción de la desigualdad y a la promoción de la justicia social, ambiental o climática, como le queramos decir, pero orientada a garantizar las condiciones mínimas de vida para las personas que están afrontando este reto, ¿no? Entonces, bueno, va un poquito de ahí lo que quisiera compartirles en relación a esta problemática en Jalisco, un poquito también en México y a nivel global, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Juan Alberto. Ahora le cederé la palabra a la doctora Beatriz Venegas Sagún. Antes me permito leer su semblanza. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente, maestra en Ciencias de la Salud Ambiental por parte de la Universidad de Guadalajara e ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1
Ha realizado investigación en materia de gestión ambiental a nivel local y sobre residuos sólidos urbanos. Es miembro de la red de investigadores en gobiernos locales mexicanos, así como de la DS Latinoamericana, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Regionales en el CUSEA y coordinadora de la Licenciatura en Gestión y Economía Ambiental. Bueno, muchas gracias. Yo pues les voy a hablar del tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Es un tema que he venido trabajando ya desde hace varios años. Y pues vamos a hablar un poco, primero les voy a presentar pues cuáles son, en qué contexto, a qué nos referimos cuando hablamos de la gestión de los residuos sólidos urbanos, la gestión integral de estos. Cabe señalar que los residuos sólidos urbanos, que son los residuos que estamos generando día a día en nuestros hogares, pues son competencia municipal, ¿no? Es un servicio público, es parte del servicio público que nos deben de brindar los municipios y pues que digamos que es un elemento con el que convivimos día a día, ya sea nosotros, nuestros papás, ¿no? Pero en el momento en que los residuos o la basura, como nosotros lo conocemos, no se vaya de nuestro hogar, o sea, si no pasa el camión, pues ahí ocurre una crisis en la casa, ¿no? En el hogar, ahí tenemos la acumulación de residuos, pero entonces vamos a ver un poco cuáles son estos retos que enfrentamos en Jalisco, que se enfrenta desde la administración municipal también, porque ustedes saben que ha estado en noticias, ¿no? La parte de cómo están recolectando los residuos específicamente en ciertos municipios metropolitanos, pero vamos a ver un poco qué hay detrás de este proceso, ¿no? Cabe señalar que una de las metas principales para lograr una gestión integral de residuos, pues, ¿qué es? Proteger la salud ambiental, esto es la relación entre el medio ambiente, los ecosistemas y los seres humanos, porque una mala gestión trae impacto a la salud, ¿no? Tenemos también que, pues, una de las metas es promover la calidad del ambiente urbano. Tener residuos en las calles no es saludable, ¿no? Nos está afectando. Apoyar la eficiencia y productividad de la economía y también, bueno, generar empleos e ingresos. La tercera va encaminada a una economía circular. Si vemos, bueno, la valorización de residuos, pero no pensar que el residuo es dinero, ¿no? Sino debemos de pensar en minimizar el residuo, ¿no? Y bueno, ahí hay un poco de que, pues, una gestión integral de residuos, pues, nos va a llevar a que trabajen actores de todos los sectores, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector social. También, bueno, nos habla un poco de los elementos del sistema, que son todas las etapas, ¿no? Desde la generación, barrido, recolección, traslado, disposición final, así como recuperación, reutilización, ¿no? Y etcétera. No les voy a dar una clase ahorita de residuos, ¿no? Pero un poco para que vean en todo lo que se está enfrentando el municipio, ¿no? En el momento en que hace esta recolección. Y tenemos aspectos técnicos, aspectos ambientales que hay que cuidar, financieros, socioculturales, ¿no? ¿Qué hacemos las personas cuando sacamos la basura, ¿no? Es algo cultural también, institucional y político. Entonces, la gestión integral de residuos, pues incide en 14 de los, no, en 15 de los 17 objetivos del desarrollo sustentable, así como en más de 30, y se me fue ahorita el número, pero tenemos que inciden más de 40 metas, o sea que la gestión de residuo impacta prácticamente en la mayoría de manera transversal. ¿Qué es esto? Pues que si un municipio logra hacer una gestión integral de residuos eficiente, ya está abonando al logro de los objetivos 2030, ¿no? Que esto pues es el logro que quiere alcanzar el país, ¿no? Al firmar y al ser miembro de estos tratados. ¿Sí? Un poco de qué pasa en Jalisco. Bueno, todos creo que entendemos, ¿no? La situación en la que vivimos. Si bien se reporta, estas son cifras oficiales del INEGI, nos están reportando que hay 100% de recolección, de cobertura de recolección, que todos los municipios recolectan y que la cobertura es el 100%. Sabemos también que esto no es del todo cierto porque la cobertura en todos los municipios no llega al ser el 100%, sino que se queda en un 80-90% y más en zonas rurales.
¿sí? En Jalisco estamos generando diariamente 8,800 toneladas diarias de residuos, del cual del 60 al 70% se genera en el área metropolitana de Guadalajara, que es 6,000, aproximadamente 6,000 y tantas toneladas diarias de residuos que generamos las personas que vivimos aquí. De esto, solo el 1%, el 0.1% se recolecta de manera selectiva, o sea, prácticamente estamos en ceros, pero aquí hay que mencionar que no se está contando el residuo que está separando el recolector, que está separando el pepenador de calle y el pepenador de sitio de disposición final, o sea, que sí se incrementa a un 10%. Algo importante es que no tenemos centros de acopio oficiales. En todo Jalisco se reportan 54 centros de acopio y somos 125 municipios. Entonces, no tenemos ni un centro de acopio por municipio, pero lo que sí es interesante es que tenemos 123 sitios de disposición final y tenemos 125 municipios. Esto está impactando, pues, la calidad del medio ambiente y de los ecosistemas que están alrededor, ¿no? Entonces, en teoría, tenemos, ¿no?, sistemas intermunicipales y juntas intermunicipales que, si esto se hace a nivel regional, minimizaríamos la cantidad de sitios, ¿sí?, que es lo más importante y lo que urge en estos momentos. No, en estos sitios la mayoría de ellos no son controlados, ¿no? No controlan el biogás, que es uno de los elementos que aportan al cambio climático, ¿no?, gases de efecto invernadero, y los lixiviados que están contaminando los mantos freáticos, suelo y subsuelo, pues no se están controlando. Y también, ¿qué tenemos? Pues tenemos existencias de cotos de poder en diversos ámbitos que no han permitido que se logre esta eficiencia. Entonces, o que se logre alcanzar estos objetivos. ¿Cuáles son los retos? Bueno, yo tengo muchísimos, ¿no? Y por ahí hay algunos que se plantearon. El primero, creo que hay que empezar a eliminar los cotos de poder existentes en los diferentes ámbitos. No es tan fácil, ¿no?, decir el municipio va a recolectar de manera separada cuando no existe, que nos vamos a ir al otro punto también, cuando no existen condiciones de trabajo, condiciones laborales mejores para los voluntarios, para los recolectores, para los pepenadores. No podemos decir esto si no les estamos dando un trabajo digno a las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos se paran? Pues porque venden y porque ellos así pueden tener, pues, un ingreso, ¿no? Debemos de diseñar políticas públicas enfocadas en la economía circular, ¿no? Se tenía el proyecto de ley federal sobre economía circular, el cual en el 2022, si no mal recuerdo, se quedó como proyecto, ¿no? Se quedó detenido a nivel federal, pero estados empiezan a hacer esfuerzos por tener su ley estatal en economía circular. También hay que diseñar programas que estén, pues, basados en el contexto de Jalisco y en el contexto del municipio. Muy pocos municipios a nivel nacional están reportando ahorita que tienen un programa para la gestión de residuos. Creo que por acá lo tenía, y que eran solo 12 municipios contaban con un programa de gestión integral de residuos, y de los 125 que tenemos. Y si revisamos, son programas del 2015, 2017 o 2010, ¿no? No son programas actuales, así como no sabemos qué tipo de residuos generamos, porque no tenemos estudios de composición de residuos, solo 14 municipios. Entonces, ¿qué estamos generando? No sé, entonces no sé qué tanto puedo valorizar, y eso es importante. Hay que incrementar las capacidades institucionales de los municipios, pero para esto también se necesitan, pues, financiamiento. ¿Y cómo podemos hablar de un financiamiento? Pues hay que pensar en esquemas tarifarios, podría ser una opción, porque no pagamos por la recolección de residuos. No está bueno, al menos en el área metropolitana, no tenemos dividido qué se va directo a la gestión de residuos, ¿no? Otro punto importante, hay que cerrar sitios de disposición final. Lo comentaba, tenemos demasiados sitios, 123, que tendríamos que empezar a cerrar de manera adecuada para poder así tener sitios intermunicipales, ¿no? Que sea un sitio por región, ya dependiendo de las condiciones geográficas, pero debemos de pensar en hacer estos cierres. Aparte, bueno, establecer sitios con menor impacto medioambiental. Hay tecnología, existe, pero pues hay que también concientizar a la población para generar menos residuos, ¿no? Entonces,
hay retos, sí, Jalisco tiene demasiados retos en materia de gestión de residuos, los municipios como tal y nosotros como población, ¿no? Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Bien, ahora voy a ceder el uso de la voz al doctor Hugo Briceño. El doctor Hugo Briceño Ramírez es doctor en Ciencias Económico-Administrativas con orientación en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, maestro en Evaluación por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, contando con varias publicaciones científicas indexadas en la base de datos Scopus. Es secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Fue jefe de la Academia de Finanzas en la misma institución y trabajó como coordinador en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. Sus intereses de investigación están centrados en métodos cuantitativos aplicados al análisis de asuntos públicos, gestión del agua para uso urbano y evaluación de activos. Realiza actividades de consultoría a empresas, es miembro del Consejo Académico del Agua de Jalisco, del Consejo de Cuenca del Río Santiago y ha participado como consejero en la Comisión Tarifaria del CIAPA, así como en diferentes organismos gubernamentales y en el Congreso del Estado en temas relacionados con el agua. Ha sido vicepresidenta del Consejo Directivo del IMEF, Grupo Guadalajara, y vicepresidenta del Consejo Editorial de la revista News IMEF. Es presidenta del IMEF, Grupo Guadalajara para el año 2025. Le cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un honor muy grande para mí aquí estar en esta mesa con la doctora Luz, con el doctor Juan, con la doctora Beatriz. Creo que los temas que han tocado pues son fundamentales, son temas que a veces no son tan mediáticos, deberían de serlo y que hay que atender, ¿no? Agradezco al doctor Antonio Sánchez Bernal, a la doctora Diana Becerra por la invitación. Es un honor estar aquí. Yo estudié aquí en esta universidad y la verdad es que volver a estas aulas y a estos espacios pues es algo muy, muy bonito, ¿no? Entonces agradezco la oportunidad de estar aquí. Y bueno, les voy a hablar un poco del tema del agua. Ya se habló un poco pues del clima, del tema de los residuos sólidos. Ahora vamos a hablar del agua. Ya la doctora Blanca Noelia nos dijo de la importancia para el sector industrial del tema del agua. El doctor Antonio también lo comentó. Y bueno, sin agua pues no podemos hacer nada, ¿no? Es algo muy complicado el tema. Decía la doctora Blanca Noelia que podemos prescindir de algunas cosas, pero pues no podemos prescindir del agua, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante. Y bueno, hay que estudiar el tema, yo creo que todos desde su trinchera, desde las áreas económico-administrativas, desde las áreas de ingeniería, que también decía la doctora hace rato, es un tema que nos concierne a todos. Es un objetivo del desarrollo sustentable, cada vez tenemos menos disponibilidad y hay que pensar en el largo plazo, ¿no? Bueno, es importante concientizar a la población. Les voy a hablar un poco del contexto de México. Tenemos 130.1 millones de habitantes, que consumimos 380 litros de agua al día. Según la Organización Mundial de la Salud hay que consumir 100. Tenemos una disponibilidad por habitante de 10,000 metros cúbicos, cada vez se pronostica que sea menor, para 2030 se espera que sean 3,000 metros cúbicos. Podemos ver en otros países que tienen mucha más disponibilidad de agua, por ejemplo Estados Unidos, Brasil, Chile, y bueno, tenemos 13 regiones hidrológico-administrativas. Nuestras fuentes de suministro principalmente es el agua subterránea en un 40% y 60% aguas superficiales. Son 653 acuíferos, algunos de ellos pues ya sobreexplotados, el 18%, sobre todo los que están en las grandes ciudades. Como pueden ver, en el centro y sur concentra el 71% de los recursos hídricos y el norte el 29%. Y los acuíferos, como lo señalé, están algunos sobreexplotados y algunos tienen intrusión marina o problemas de la calidad. Tenemos 731 hidroeléctricas en 16 entidades. Los usos principalmente es el uso agrícola 76%, el público urbano 15%,
la industria autoabastecida, perdón, 5%, y las termoeléctricas 4%, ¿no? Hay 5,000 presas que representan el 82% del almacenamiento. La temperatura, como ya señaló el doctor Juan, ha ido en aumento. Tenemos sequías en gran parte del país y la cobertura del agua potable pues es alrededor del 96%. Tenemos un tema que se llama la eficiencia física, que es el 60%. ¿Qué significa la eficiencia física? Que el agua que entra al sistema, solamente el 60% llega a los hogares, el 40% restante pues se desperdicia, ¿no? Y eso estamos hablando en un promedio, porque puede haber ciudades que ese porcentaje no sea 40, sino sea 50, sea 60%. Es un problema pues muy grave, que no es ajeno a otros países, es un problema pues que se da también en otros países, pero bueno, se recomienda que este porcentaje de agua no contabilizada no sea del 40%, sino sea del 10%, ¿no? Bueno, tenemos 2.5 millones de viviendas sin acceso a agua potable, hay tarifas insuficientes para cubrir el costo de producción, sobre todo por temas políticos, y bueno, hay una serie de datos ahí adicionales, ¿no? Entonces yo les voy a hablar muy rápido de 10 puntos para que hay que hacer conciencia, ¿no? El primero es que hay una falsa percepción de abundancia de agua. Creemos que el agua pues llega, pues es un milagro realmente que abramos la llave y hay agua, ¿no? Cuando no hay agua, pues ahí sí nos asustamos, ¿no? ¿No les ha pasado? Y nos molestamos mucho, pero pues realmente está una falsa creencia de que siempre vamos a tener agua, ¿no? Yo viví en el norte del país un tiempo y pues ahí sí hay una conciencia muy diferente, porque tienen problemas más graves de escasez que empezamos a tener aquí. Hace 10 años, o bueno, no me acuerdo cuántos, como 15, no me acuerdo cuántos que estudié, que el doctor Antonio fue mi director de tesis, por cierto, pues él me invitó a estudiar el tema del agua, me hizo ver la importancia de seguir estudiando el tema del agua, y bueno, pues aquí en Jalisco realmente no era un problema, o sea, realmente no teníamos ese problema, o al menos no lo veíamos. Hoy en día, pues vemos que se habla de agua todo el tiempo, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, es importante sensibilizar a la población y a la clase política también de la escasez de agua o la importancia de este tema. Hay una concentración poblacional en grandes ciudades con acuíferos sobreexplotados y seguimos incentivando este crecimiento poblacional, ¿no? O sea, sí, población puede crecer, pero pues que no en lugares donde ya hay mucha población, mucha concentración, donde ya están sobreexplotados los mantos acuíferos. Tenemos muchos lugares para poder poblar, pero seguimos queriendo que todo sea en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Pues podemos explotar otros lugares también, y podemos detonar polos de desarrollo. En ese sentido aplaudo que se trate de potenciar el sureste mexicano, ¿no? Entonces hay que incentivar crecimiento de zonas con mayor disponibilidad de agua. Hay información escasa y poco consistente. Cuando los datos que yo hice mi tesis hace como 10 años, pues siguen siendo los mismos. O sea, había un informe que se llamaba Informe de Situación de Subsector Agua Potable y Alcantarillado de la Conagua, que era muy bueno. Más o menos por ahí de 2013, pues dejó de publicarse, o sea, dejó de publicar cierta información. Entonces, parece que vamos al revés, ¿no? En vez de tener más información, pues tenemos menos información, y es complicado porque no podemos tomar decisiones respecto al agua. ¿Cuánta agua hay? El doctor Arturo Gleason, también de aquí de la Universidad de Guadalajara, menciona mucho eso. No sabemos cuánta agua tenemos en los acuíferos, coincido con él. Entonces no podemos tomar decisiones si no sabemos cuánta agua tenemos, ¿no? Hace falta mucha transparencia en el sector, información verídica, revisas las fuentes y son diferentes cantidades las que aparecen. Entonces, ¿cuánta agua tenemos? Eso es lo que debemos de saber. En agricultura comentaba que es el 76% del uso del agua. A veces le echamos la culpa, como decía la doctora Noelia, pues que la Coca-Cola, ¿no? Y que la industria, pues sí tienen algo que ver, pero realmente la agricultura pues es la que lleva muchísimo. Y bueno, pues aquí hay que hacer un análisis muy serio de los usos en agricultura, ver qué se está sembrando, para ver si es rentable o no, ¿verdad? O sea, un análisis costo-beneficio para saber si conviene o no conviene, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta muchos aspectos sociales, etcétera, pero
sí es importante, número uno, ver qué estamos sembrando y tecnificar el riego, ¿no? Analizar la rentabilidad de los cultivos, porque ahí es donde se va la mayor cantidad del agua. Tenemos un alto costo político de reparar fugas y apostar por la eficiencia. Yo aplaudo de este gobierno que ya estén tocando el tema de las fugas. Son 8,000 millones de pesos que se requieren para solucionar el problema. Es mucho dinero, pero creo que se tiene que resolver. ¿Por qué? Porque si no estamos tirando agua al subsuelo y estamos gastando mucha energía para inyectar. Imagínense, tú tienes que inyectar a todo el sistema para que llegue el agua a los hogares y el agua se está tirando, ¿no? Y luego queremos tener agua de más lejos. Entonces luego tenemos problemas como el problema del Zapotillo, que duró 20 años y terminó, yo no me creía el dato, yo sí estoy mal en mis cálculos, pero solamente se rescató el 5% del agua que iba a traer la presa original. O sea, es un dato muy escalofriante, pero ya hice varias veces el cálculo y el otro día vi que otra persona lo dijo y dije, pues igual y sí estoy bien. Pero 5% de lo que es un dato fuerte, de la obra original, que tenía muchos problemas, hay que decirlo, muchos problemas de derechos humanos, etcétera, que había que resolver, pero al final fíjense lo que quedó de un problema que duró 20 años y que desgastó a mucha gente, que fue un problema muy, muy importante, ¿no? Entonces eso fue lo que quedó. Tenemos elefantes blancos, por ejemplo, del Purgatorio, la presa del Purgatorio es un elefante blanco que ahí está, que esperemos retomar. Y tenemos muchos problemas, mucha politización, cuando realmente si tapáramos esas fugas nos daría un margen de maniobra muy importante, ¿no? Entonces es importante que haya organismos ciudadanos independientes de los ciclos políticos para despolitizar el tema del agua y que las decisiones se tomen con criterios técnicos y no políticos como se han tomado siempre, ¿no? Entonces hay un costo político para definir la tarifa también. Digo, la tarifa es un tema bien delicado, pero pues también, dicen Dios nos da el agua, pero pues no la entuba, ¿verdad? O sea, el agua pues hay que pagar porque llegue a nuestros hogares y bueno, pues obviamente hay que cuidar a grupos vulnerables y hay que cobrar más a quien más consume, etcétera, ¿no? Pero se tiene que pagar, ¿por qué? Porque necesitamos que el organismo sea autosuficiente. Hay un excesivo consumo de agua, por falta de cultura del agua, porque la gente no valora. Si tú no pagas el agua no pasa nada. O sea, tú puedes durar 3 meses sin pagar el agua, no lo vayan a hacer, pero puedes durar un rato sin pagar el agua y no pasa nada, pues, o sea, es más, la pagas y te dicen, no, pues los recargos 100% te los descontamos, cosa que no deberían, ¿no? Pero, ¿y qué pasa cuando no pagas la luz? ¿Y si la pagan o no? Yo en lo personal sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y el tema de la tarifa es muy, muy importante. Hay que valorar el agua, no solamente, la tarifa es una cosa, pero el valor del agua es superior a la tarifa. Una cosa es el costo, otra es la tarifa y otra es el valor. Hay que reparar las fugas, como dijimos. Se falta el respeto al ciclo del agua. Faltamos el respeto al ciclo del agua. En México tenemos muchas plazas del sol, ¿no? O sea, que pues llueve y sabemos que ahí se va a hacer un lago, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no respetamos el ciclo del agua y seguimos sin hacerlo, pareciera. Entonces, hay que transitar un enfoque de ciudades sensibles al agua, repensar nuestras ciudades subordinándolas al ciclo del agua y no al revés, ¿verdad? Ciudades impermeables, ¿no? Ya lo decía el doctor Juan, se vienen ahorita los incendios ya en un par de meses, que no sabemos si sean provocados o no, pero pues esos incendios, ¿qué es lo que hacen? Pues que el bosque de la primavera pues no tenga lo suficiente, bueno, el doctor Juan sabe más de ese tema, pero que no pueda captar el agua de lluvia. Entonces no se puede absorber el agua a los acuíferos. ¿Qué pasa con el agua? Pues se viene a la ciudad. ¿Y qué pasa cuando se viene a la ciudad? Pues se hacen socavones. ¿Se acuerdan del socavón? Pues es por esas cosas, porque no tenemos dónde se infiltra el agua. Es una plancha. Y cada vez quieren ya, decía la risa que el doctor Gleason dijo que ya hasta se quieren urbanizar los ¿cómo se llaman? Los camellones, ¿va? O sea, entonces, lo decía en broma obviamente, pero sí pareciera pues un tema pues delicado, ¿no? Que se está abusando de esa parte, ¿no? Entonces hay diferentes enfoques que hay que estudiar, soluciones basadas en la naturaleza, cuidar los bosques, áreas verdes,
que retengan el agua de lluvia. Y bueno, pues también la captación de agua de lluvia es interesante, hay diferentes enfoques, etcétera, hay diferentes también tipos de agua, ¿verdad? Hay que también diferenciar el agua gris del agua verde, del agua azul, etcétera. Por ejemplo, hay agua que ya no podemos tomar, pero pues la podemos utilizar para regar. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que estar transitando, que ya hay en otros países, para poder hacer un uso más eficaz del agua, ¿verdad? A largo plazo. Bueno, pues es cuanto. Doctora Luz. Yo les agradezco a los 3 ponentes porque parecía que tenían un cronómetro y creo que la que lo tenía era yo, entonces muchas gracias. También retomando un poco esta mesa que es sostenibilidad y medio ambiente es una mesa transversal, podríamos decir, en este foro, ¿no? Hablaron del tema de salud, del tema económico y se abordó hace un momento el tema, ayer el tema social y hoy el tema económico, pero como el tema de medio ambiente es un tema transversal e importante para detonar el desarrollo económico, para cuidar a la sociedad y para cuidar la salud, ¿no? de la sociedad. Entonces, les agradezco todos los puntos y las sugerencias que nos hacen en torno a esto, retomando evidentemente la importancia que tienen los recursos, como es el agua, como es la gestión de residuos, como es cuidar el aire, el suelo y demás recursos naturales que son vitales pues para mantener a la sociedad, ¿no? Y así como los recursos son vitales, pues también es importante que los agentes que participamos como sociedad o los agentes como la industria o el gobierno también nos preocupemos por el cuidado de estos recursos. Entonces, sin más, por el tiempo voy a dar paso a preguntas. Si alguien del público tiene alguna pregunta para los ponentes. Primero. Bueno, yo soy Aarón, soy de la carrera de Economía y mi pregunta es, ¿qué postura toman sobre el anuncio de Trump para retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París? Y si esta decisión afecta de alguna manera a inversiones próximas o a afecciones de producción interna. Bueno, a lo mejor un breve comentario, también si hay alguna otra opinión, intervención en relación a la pregunta. Yo creo que justo es interesante en el sentido de la interpretación que tenemos en relación al problema. Durante muchos años, sabemos que la máxima autoridad, o en términos de divulgación al menos de lo que es el cambio climático, es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ¿no? En español, como le llaman, sus siglas en inglés son el IPCC. Y durante su primer informe fue publicado en el 92 y a partir de eso pues hubo como esta, digamos, pues sí, ¿no? Explotó o empezó a hablarse muchísimo sobre el tema. Pero al mismo tiempo pues vino esta opinión o contraopinión de que el cambio climático pues no existía o siempre había existido y no era algo de qué preocuparse, ¿no? Entonces ese negacionismo climático le llaman. Entonces, me parece que la postura de Trump en ese sentido pues nos va a llevar nuevamente a cuestionar un problema que en muchos espacios, en muchos territorios, en muchas regiones, pues ya es más que evidente, ¿no? En términos, por ejemplo, del incremento del nivel del mar, estas poblaciones desplazadas, en términos de pues, la frecuencia de inundaciones, otro tipo de desastres, sequías, etcétera, ¿no? Y otra vez, el punto no es echarle la culpa al cambio climático como tal, como si fuera el único responsable, pero sí es importante hablar del tema. Y si regresamos a ese negacionismo, pues sí habrá que considerar qué es lo que pasa, sobre todo en términos de financiamiento para estrategias de afrontar el cambio climático, ¿no? Yo creo que ahí es donde quizá vamos a tener mayores repercusiones de agencias internacionales, de empresas privadas, que le están apostando a apoyar emprendimientos, soluciones, innovación tecnológica
y que probablemente pues esta postura del presidente de los Estados Unidos pues pueda encarecer esos fondos, ¿no? Yo creo que eso es lo que habrá que estar cuidando y pues no quitar el dedo del renglón, sobre todo digamos para quienes profesionistas, ¿no? En este sentido, economistas, de todo tipo de profesiones, relaciones internacionales, ingenieros, como comentaba el doctor Hugo, este enfoque interdisciplinario, que no se quite el dedo del renglón para pues no caer nuevamente en esa negación del cambio climático. Yo para reforzar también esto hay que recordar que otro de sus nuevos actos, ¿no?, que hizo es que se va a volver al combustible fósil, ¿no? Él quiere explotar combustibles fósiles y yo creo que una estrategia de salirse de estos acuerdos es pues para evitar estas sanciones, ¿no?, internacionales o este tipo de pues de represalias que pueda haber al estar dentro, ¿no? Y el poder pues hacer la explotación de estos recursos, ¿no?, fósiles, ¿no?, de combustibles fósiles, pues ¿para qué? Para reactivar la economía del país, ¿no? Creo que va por este lado, ¿no? El hecho de salirse implica más para la visión que él tiene del desarrollo económico en la explotación de combustible fósil. Por allá también habían levantado la mano. El doctor tenía... ¿No? Ok, entonces le hacemos al doctor Antonio. No, es más una preocupación. Tenemos problemas ya críticos con el agua. No manejamos bien los residuos. Y tenemos un incremento permanente de la temperatura que nos está trayendo problemas de salud, de falta de productividad en el campo, deterioro, incendios. Porque si, realmente pues, bueno, no realmente, pero ¿por qué estamos en una crisis ambiental y por qué no se actúa? Es decir, los que están estudiando estos temas, yo me imagino que pues es para espantarse, ¿no? Que no hay disponibilidad de agua. El costo de la misma cada vez es más alta, aunque un día no la vamos a poder pagar. Sin embargo, ¿por qué esta situación no se traslada a movilizaciones sociales? Es decir, pues aquí estamos bien cómodos con el aire, no hay ningún problema, pero sí estamos pasando el problema. Y yo he escuchado también que en 20 años podríamos tener problemas para sobrevivir como especie. Y pues 20 años no pasan rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué no se está actuando de manera más contundente? Sería. Adelante para agarrar mejor sus ideas. Yo creo que es una pregunta pues muy desafiante, ¿verdad? Pero totalmente válida, sobre todo en estos espacios académicos en donde existe la investigación, la formación de estudiantes, etcétera. Me parece que sobre todo hay que repensar un poquito el por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es importante, sobre todo a nivel profesional, en el sentido de, pues bueno, qué es lo que predomina, ¿no? Y ahí pues hay que reconocerlo, sobre todo va a predominar este interés económico, ¿no? Este interés de ganancia monetaria en específico. Entonces, este dilema del desarrollo, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Es el crecimiento económico, y eso se puede hacer sin devastar el medio ambiente o no se puede, ¿no? Entonces, creo que hay una pregunta que hay que hacerse en ese sentido. Muchas veces se dice que, pues claro, los países que normalmente conocemos como de primer mundo, pues bueno, ya tienen intereses en desarrollo de tecnologías, en cuidado del medio ambiente, energías renovables, etcétera, porque tienen ya muchos de sus problemas resueltos, ¿no? Entonces, bueno, en Latinoamérica, o lo que también conocemos ahora en la discusión como el sur global, pues decimos, ahora nos toca a nosotros desarrollarnos, ¿no? Hay que pues aprovechar
el ambiente como un recurso para la ganancia o el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, yo creo que es repensar ese beneficio, esa utilidad. Claro, a lo mejor en el corto plazo, pues vamos a tener tal vez mayores inversiones, a lo mejor generación de empleos, pero ¿qué está pasando en el mediano o largo plazo, ¿no? En estos 20, ya ni tan largo, porque pues son 20 años, ¿no? Como comentaba el doctor. Entonces, bueno, va un poquito de ese cuestionamiento. Yo creo que en términos de movilizaciones y movimientos y demás, hay un enfoque muy interesante de un académico que trabaja mucho estos temas de justicia ambiental, Martínez Alier, que él habla de un ecologismo de los pobres, en el sentido de que muchas veces estas movilizaciones son lideradas o inician en las zonas donde hay una mayor condición de pobreza y por lo tanto en donde hay mayor impacto medioambiental, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que comentaba la doctora Betty, ¿dónde están normalmente los vertederos? Pues no van a estar tal vez al lado de pues estos centros comerciales, de zonas bien acomodadas, sino que van a estar en las periferias, muy probablemente en las afueras de la ciudad, en donde también va a haber índices altos de marginación, condiciones de vida más complicadas, etcétera. El asunto es que este ecologismo de los pobres pues cada vez deja de ser como tal de los pobres y se va generalizando, ¿no? Tendría que ser no nada más de los afectados, sino de pues de todos en general, ¿no? De pues pobres, de ricos o como le llamemos, ¿no? De cualquier clase social, de cualquier denominación de género, racial, etcétera. Entonces, eso es importante que lo tomemos en consideración, justo por la movilización, ¿no? Es decir, ¿quiénes se movilizan? Pues los afectados y los demás, pues muy cómodamente comentando o viendo desde las noticias lo que está sucediendo. Entonces, sí falta, como comentaba el doctor Hugo, esa toma de conciencia, ¿no? De decir, pues bueno, sí, tal vez yo no estoy siendo afectado ahorita en lo individual, en lo personal, o tal vez sí, no lo sabemos, pero ¿qué pasa con el otro, no? Con ya no nos vayamos tan lejos, con mi vecino del vertedero de los Laureles, ¿no? Si no me equivoco, en Tonalá, o con nuestros vecinos también aquí de Zapopan, en Picachos, o con el río Santiago, en afectaciones en Juanacatlán, etcétera, ¿no? Entonces no nos vayamos ni siquiera tan lejos, ya tenemos afectaciones muy presentes de problemáticas ambientales. Entonces creo que, digamos, como para resumir o en pocas palabras, lo que a mí me parecería pertinente a nivel formativo, incluso para, ahorita que la mayoría veo que los que estamos presentes son estudiantes, pues habría que preguntarse ese enfoque de mi profesión, ¿no? Claro, todos necesitamos, queremos trabajo, que nos contrate una buena empresa, prestaciones y pues vivir lo mejor posible, pero también decir, bueno, pues qué profesionistas se están formando y qué clase de profesionista quiero ser, ¿verdad? Si puedo poner un granito de arena, tampoco se trata de resolver el mundo, cada quien a nivel personal tiene sus problemas, pero sí de contribuir, ¿no? De decir, bueno, puedo hacer algo como otra vez economista, como de relaciones internacionales, en turismo, en contabilidad, etcétera, qué es lo que puedo yo aportar, aunque sea muy pequeño, en ese sentido, ¿no? Yo creo que esa es la suma nos puede significar algo probablemente si queremos ser como positivos, ¿no? O pensar en un escenario alentador. Bueno, yo para complementar, creo que sí, bueno, nos estamos enfocando en el desarrollo económico. Ya por ahí ya sabemos que ya nos acabamos el mundo que nos toca, ¿no? Ya, estas generaciones ya nos acabamos los recursos naturales que nos tocaban, pero creo que también nos ha hecho una muy buena gestión del territorio en el tema medioambiental en los países ya en desarrollo. Aunque hay que recordar que vamos, yo creo que 50 o más de 50 años atrás de los países desarrollados, ¿no? Ellos ya contaminaron, ellos ya devastaron sus recursos. Claro, después hicieron uso de los recursos de nosotros, ¿no? De los países en desarrollo, pero entonces ellos ya transitaron, ya se vieron en esta crisis ambiental y ellos ya migraron, ¿no? A la conciencia ambiental, ¿no? Ellos ya, bueno, en algunos, no en todos los países desarrollados, ¿no? Ya el valor del agua, el separar los residuos, el no consumir en exceso, ¿no? Por ejemplo,
el hecho de comprar todo el tiempo ropa de temporada, ¿no? El fast fashion es una de los grandes contaminantes, ¿no? que tenemos. Y en países esto no se hace de manera continua, ¿no? En países y más los nórdicos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el modelo de consumo del que estamos acostumbrados, que también es una copia un poco de la tendencia que traemos de Estados Unidos, pues nos está llevando a esta crisis ambiental. ¿Qué pasa? Pues para poder llegar a tener una conciencia ambiental es un cambio generacional, que tiene que ir pues desde los niños de kinder, ¿no? Empezar a crear una conciencia ambiental. Recuerdo en un webinar que tuvimos en pandemia, que vino el cónsul de Japón en México, se le preguntó cómo hacen para separar en Japón, y él no entendía la pregunta, ¿no? Él decía, ¿cómo? Sí, ¿cómo haces para tus residuos? Y él decía, ¿cómo? Es algo que lo traemos en el ADN, porque es la parte de la conciencia ambiental. ¿Por qué no hemos logrado? Porque estamos más preocupados por la economía, por que llenar nuestras arcas de dinero, que pensar en el medio ambiente, ¿no? Sí, yo también coincido con mis compañeros. Yo creo que pues una parte es la ignorancia, lo que dice la doctora Beatriz, pues antes quizás no sabíamos que estábamos contaminando, ¿no? Antes tirabas la basura a la calle y te valía, ¿no? Ahorita la tiras a la calle y pues te metes en un problemón, ¿no? Te graba todo el mundo y te metes en una bronca. Antes pues quizás no había tanto problema. Entonces, ignorancia y bueno, el que no era ignorante pues falta de ética, ¿no? También de pues saber que no se estaba, falta de caridad y de ética con el prójimo. Y también yo aquí citaría dos teorías, la teoría del equilibrio puntuado, ¿no? Que nos hace falta pisar fondo, me parece, que ya estamos muy cerquita, pues para agarrar la onda, ¿no? Ya en Monterrey, pues ya no tuvieron agua. Entonces, la verdad es que fue una obra de ingeniería impresionante la que se hizo. Yo tuve la oportunidad de platicar con las personas de Monterrey que resolvieron el problema en el corto plazo, pero fue un tema de regular la presión de las fugas. O sea, bajaban la presión cuando había más agua para que no se fuera tanto a las fugas. Fue una situación ingenieril para que la gente pudiera sobrevivir en ese momento, ¿no? Entonces, pues ya tocaron fondo ellos, ¿no? En este temporal de lluvias hubo inundaciones, hubo destrozos, fíjense, estamos pasando por un momento complicado. Entonces, crisis, ¿cómo se llama esa teoría? Bueno, la vimos con el doctor Sánchez Bernal del equilibrio puntual, que creo que esos tipos de problemas generan cambios disruptivos y creo que nos hace falta llegar a eso desafortunadamente. Y Douglas North, instituciones, doctor, instituciones, las reglas del juego. Las reglas del juego no están diseñadas para un tema sustentable, las reglas del juego están diseñadas para ganar elecciones, o sea, ¿qué hago para ganar la siguiente elección? Entonces, si ganar la siguiente elección es construir un estadio, hacer unas fiestas, pues es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no resolvemos los problemas? Porque el agua, las fugas no se ven, no lo vemos. O sea, no te vas a dar cuenta de la calidad del agua, no te vas a dar cuenta de nada. Ya en algunos lados ya sale el agua chocolatosa, ya empezamos a ver problemitas, pero mientras no se vean los problemas, pues estamos a todo dar, ¿no? Entonces, es importante hacer evidentes los problemas para poderlos resolver. Entonces, reglas del juego. ¿Por qué? Por eso decía hace un momento que necesitamos organismos ciudadanos preparados técnicamente que no le dejen al político la decisión. O sea, el político no debe tomar decisiones sobre eso, porque el político va a buscar la elección. Entonces, bueno, hay políticos buenos, no estoy diciendo que todos piensen lo mismo, pero hay que ayudarlos a que a que ellos no asuman el costo político, que el costo político lo asuma otro ente para poder seguir en el largo plazo con una visión sustentable. Y sobre las profesiones, que es un tema muy polémico el día de hoy, yo los invitaría, estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Noelia, que es mi amiga, pero yo creo que más que estudiar ingenierías o estudiar lo que sea, hay que tener competencias. O sea, tú puedes estudiar lo que quieras y no funcionar en una empresa, o sea, y tú puedes no estudiar incluso y ser un empresario muy exitoso. Entonces yo creo que les diría se los digo como una exhortación, es nunca dejar de estudiar, ¿sí? O
sea, tú puedes estudiar, yo tengo alumnos de repente que estudian negocios y saben más ciencia de datos que los de ingeniería. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es en las competencias y en que no dejen de estudiar ni un día y que no se limiten con lo que ven en el aula. O sea, ustedes pueden llegar mucho más lejos de lo que creen y de lo que les da sus propias instituciones, sus carreras. Depende de cada uno de ustedes y el compromiso que tengan con ustedes mismos y con su país, ¿no? Yo diría eso, más que hablar de carreras. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Creo que solo una pregunta más, breve. Allá atrás. Muchas gracias. Solo una pregunta breve para recapitular, ¿no? Se ha mencionado en las diferentes mesas, se ha hecho mucho énfasis en la parte del desarrollo económico y demás, la preocupación que tenemos con el tema del agua, que no hay suficiente energía para atraer las inversiones, hablando del tema de relocalización y demás. Nosotros desde la Plataforma Economía de Jalisco hemos sugerido y hemos enfatizado en que si habrá relocalización, es decir, si habrá nearshoring, necesitamos que sea verde, justo precisamente por el tema de medio ambiente y sostenibilidad, ¿no? En ese sentido, quisiera preguntarles su opinión, alguno que nos quisiera compartir acá. Para el estado de Jalisco, porque Jalisco va retrasado en este punto respecto a otras entidades federativas, ¿consideran prudente que comience a aplicar este principio, si nos vemos muy piguvianos, el que contamina paga, para hacer uso de la política fiscal, es decir, estos instrumentos fiscales que nosotros tenemos para motivar el cuidado del medio ambiente? No sé, alguno que nos quisiera compartir, por favor. Sí, yo considero que sí, ¿no? Pero que debe de pagar más. Porque ahorita para las empresas prefieren pagar que hacer acciones correctivas, ¿no? O que cumplir. ¿Por qué? Porque no hay suficientes inspectores, ¿no? Hablando de la industria, Profepa no tiene suficientes inspectores para hacer auditorías. Entonces, pues de aquí a que llegue mi auditoría, me sale más barato pagar una multa que cambiar mi tecnología. Y no solo esto se debe de aplicar, bueno, a las industrias, ¿no? Creo que también ya debemos de hablar de las multas a la población. En todos los reglamentos, ¿no? Vienen las tarifas, ¿no? O las multas que hay que aplicar porque tires basura en la calle, porque en lugar de que barras tu cochera la laves, ¿no? O sea, hay multas ya establecidas a nivel municipal, pero no se aplican. También no hay suficientes inspectores, pero creo que debemos empezar a pensar en eso, ¿no? En esos modelos de si es la única forma de hacer que el ciudadano y las empresas, a todos los actores nos hagamos corresponsables del daño ambiental, pues ahora sí que el que contamina pague, ¿no? Y que se pague lo justo, ¿no? Y lo justo también hay que pensar en esquemas tarifarios, ¿no? No es lo mismo lo que le voy a cobrar a una persona en un nivel de marginación alto a una persona en un nivel de marginación muy bajo, ¿no? Creo que es importante. Y también, bueno, en el tema del agua, un poco nada más ahí, no en todos los municipios se cobra por metro cúbico de agua gastado. Nosotros sí tenemos medidor, pero vayan a otros municipios y se paga anual una cuota y es cuando se pueden lavar las cocheras, ¿no? Y ahorita me regañó la doctora Beatriz porque traía una botella de plástico. Cuiden, sí les recomendamos que traigan sus termos, por favor. Y yo también voy a cuidar ese tema. Pero bueno, sobre lo que dice la doctora Diana, pues volvemos a la falta de ética, ¿no? O sea, porque el otro día platicaba con un amigo, lo estaba regañando porque le entró un esquema Ponzi. Ustedes saben lo que son los esquemas Ponzi, ¿verdad? Que son esquemas pues que tú inviertes, te dan unos rendimientos altísimos y son fraude, tengan mucho dinero. No los fomenten y no le entren, por favor, ¿verdad? Pero pues son esquemas piramidales que financieramente hablando, son temas de finanzas que tú inviertes, te dan muchísimo dinero y al final termina tronando la bomba. Entonces yo le decía a mi amigo, no voy a decir su nombre por respeto evidentemente, y de todos modos ni lo conocen, pero oye, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué inviertes en eso si sabes que al final va a tronar? No le haces, es que yo me salgo a tiempo y yo gano. Entonces dices, pues qué bien, ¿verdad? Pero le digo, pero ¿no te das cuenta que estás abonando al mal? O sea,
Entonces, algo similar pasa con estas situaciones. Lo que dice la doctora Beatriz, pues las empresas hacen un análisis costo-beneficio. Entonces, las empresas meten a sus costos este tipo de sanciones y dicen, no, pues todavía le alarmo, o sea, todavía me sale la utilidad. Entonces, como dice la doctora Beatriz, pues que duela, o sea, sean sanciones ejemplares que duelan y que realmente la autoridad sancione, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa, porque si no nos vamos a estar haciendo pues guajes, pero ya creo que el hecho de que se inicien estas situaciones, pues vamos por buen camino. A lo mejor rápido nada más para complementar y estoy de acuerdo con ambas posturas y también acompañadas evidentemente de un esquema muy específico del uso de esa recaudación de fondos, ¿verdad? Claro. También para que la población pues se sienta, digamos, pues como pues motivada, por ponerlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, se va a recaudar y se va a utilizar para pues algún tipo de solución, alternativas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso tiene que estar acompañado de ese encuadre y evidentemente, pues bueno, el reto es muy grande, por ahí llaman esta parte de corrupción institucionalizada, ¿no? Le llaman el término, en donde, como decía el doctor Hugo, pues están las reglas del juego. Entonces, pues sí, podemos promover estos enfoques, pero mientras no tengamos, también como comentaba la doctora Beatriz, cambio de perspectiva que muchas veces viene con el cambio generacional, pues también va a ser difícil. A lo mejor, pues sí, cobramos, multamos, recaudamos, pero si eso no termina traduciéndose en nada, más que en una penalización hacia el ciudadano, que a lo mejor dice, bueno, pues sí, a lo mejor ya no lo voy a volver a hacer, pero las empresas continúan, etcétera, pues va a ser complicado, ¿no? Y hablar de corrupción, hablar de una buena inversión, pues tiene que ir acompañado del enfoque ético, de la transición generacional, de pues las competencias, ¿no? De cómo va a ejercer uno como profesionista en la toma de decisiones, son muchos factores, pero definitivamente deberíamos de ir pensando en el cobro y en la complejidad que eso implica, ¿no? Hay un área de oportunidad, incluso a nivel laboral, ahí muy interesante, ¿verdad? Que yo creo que se puede profundizar bastante. Bien, pues dado el tiempo, yo les agradezco mucho a los ponentes. Creo que el mensaje final, los datos son alarmantes. Si lo toman así, los datos de agua, de gestión de residuos, de cambio climático y energía que también les dieron son alarmantes, y podríamos cerrar con que a lo que les llaman es a algo como jóvenes en acción, ¿no? O sea, si a ustedes que están jóvenes no les preocupa lo que puedan enfrentar en 3 años, debería nosotros como adultos quizás preocuparnos todavía más, ¿sí? Entonces, esos jóvenes en acción donde se preocupan por qué tipo de aire están respirando en la zona metropolitana, por qué contiene el aire, por qué tipo de agua les llega, ¿sí? Entonces deben de exigir, ¿y exigir a quién? Pues a la sociedad en general, al gobierno, a las instituciones académicas, a las empresas, a que dejen de hacer omiso que los recursos naturales pareciese que fueran gratuitos e ilimitados, ¿no? Entonces, preocúpense por eso y piénsense como un joven en acción que no traslada los costos a quien contamina, ¿no? Sino que comienza a hacer acciones pequeñas o grandes acciones, pero que sumadas en realidad les van a dar una mejor calidad de vida. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro. Les agradezco también su asistencia a esta mesa y pues los invito a que continúen participando en los eventos que se organizan aquí dentro de la plataforma Economía de Jalisco y dentro de CUSEA. Muchas gracias y bonita tarde.